Perfecto, muchas gracias. Gracias a todas. Como les decía, es un gusto poder nuevamente estar con cada una de ustedes en este tiempo que Dios permite poder reunirnos y sobre todo poder aprender estos temas que cada semana estamos viendo. Como ustedes recuerdan, la semana anterior habíamos visto acerca de María, Reina del Cielo. Realmente son, como dice Mari, son unos temas muy interesantes, muy edificantes. También son un poco delicados. Y créanme que para poder estudiar un poco estos temas uno tiene que estar mucho en la presencia del Señor porque son temas, son estrategias que el enemigo utiliza y a veces es tan común poder ver este tipo de prácticas que las personas han realizado durante mucho tiempo y en verdad que como dice la palabra del Señor nos confronta. Entonces, en verdad este tema que el día de hoy vamos a continuación a ver es acerca de la adivinación. Entonces es un tema bastante interesante. Es, digamos que hasta cierto punto es como una costumbre que la gente lo sabe practicar. Entonces, a continuación voy a compartir un momentito pantalla, si me permiten un segundito para poder empezar a manejar este tema el día de hoy. A ver, ahí, vamos a ver un segundito. Y ahí está. ¿Está bien, mi Mari? Ok, Ok, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, como les comentaba, este tema de la adivinación, créanme que me resultó un poquito complicado poder estudiarlo porque realmente el enemigo a veces quiere atacar de diferentes maneras e inclusive a veces pone trabas para no poder continuar con este tipo de estudios. Me ha pasado algunas anécdotas en este tiempo de estudio, pero sé que el poder de Dios es mucho más fuerte y así es, y estamos aquí para poder compartir y sobre todo que Dios sea quien nos revele, quien nos hable esta noche y podamos entender muchas cosas que quizás algún momento escuchamos o lo practicamos. Entonces, creo que todas algún momento de nuestra vida hemos escuchado acerca de los adivinadores o de la adivinación. Realmente esta práctica es un esfuerzo por emplear medios sobrenaturales para descubrir ciertos acontecimientos, ya sean del presente, del pasado, del futuro de nosotros o de las personas, sin poder influir directamente en estos acontecimientos, sino los hacen a través de ciertos métodos, a través de ciertas técnicas que se puede practicar para poder descubrir, digámoslo así, a veces el futuro. O sea, más se practica este método es para poder descubrir el futuro. La voraz curiosidad del ser humano en la actualidad ha despertado esta forma de práctica, no solamente hoy en la actualidad, sino también vamos a conocer esta noche que también viene desde inicios de los tiempos de Dios, este tipo de prácticas que se estaban llevando en la época del inicio de la creación, inclusive desde Génesis podemos ver este tipo de prácticas de adivinación que la gente practicaba. Y en la actualidad nosotros también podemos ver que todavía se lo está manejando. Según Charles Spurgeon, él es un teólogo, es un predicador, un misionero, es un pastor bautista. Él nació en el Reino Unido y fue conocido a lo largo de su vida. Como dato curioso, él nos decía en lo que estaba investigando que él evangelizó alrededor de 10 millones de personas y a menudo predicaba hasta 10 veces a la semana en distintos lugares. Imagínense en el trabajo que él también lo hacía y cuánto tiempo él era una persona muy conocida en la parte teológica con respecto a la evangelización. Entonces, qué nos dice Charles Spurgeon acerca de la adivinación? Él dice que veía la adivinación como una práctica peligrosa y una forma de rebelión contra Dios advirtiendo que se aparta de la confianza en la sabiduría divina. Él creía que la verdadera guía y conocimiento provienen de la palabra de Dios y no de prácticas ocultas. Entonces él está afirmando que este tipo de prácticas o este tipo de actitudes que la gente tomaba para poder adivinar el futuro no venía directamente de Dios. Entonces eso vamos a descubrir el día de hoy, de dónde proviene este tipo de práctica. Ahora, dentro de este estudio, como dato curioso, en Buenos Aires se había hecho un estudio en la Cámara de Diputados en Argentina que revelaba que el 22% de las personas creen que hay gente que puede adivinar el futuro.
O sea, imagínense de toda la población, casi el 22% tiene este conocimiento o cree que puede adivinar el futuro. Inclusive en Brasil tengo entendido que hay mucha gente que practica. Nosotros hemos estado conversando con nuestro pastor, el pastor Wilson, y nos comentaba que realmente en Brasil es una práctica común. Yo creo que ahí no debe ser un 22%, sino la gran parte de las personas, inclusive personas que dicen ser cristianas, lo hacen. Ellos adoran a los dos dioses, adoran a Dios único y verdadero que nosotros tenemos y también adoran a sus dioses. Entonces, a través de este tipo de prácticas, realmente la gente quiere conseguir algo, busca algo, siempre es con el objetivo de poder querer descubrir algo. Entonces llegan a este deseo como seres humanos de poder encontrar esas respuestas en situaciones inciertas. Y esto lo que conlleva es a realizar prácticas inadecuadas. Por ejemplo, tratan de buscar respuestas mediante la astrología. Yo creo que en algún tiempo atrás también, antes de conocer a Dios, los domingos recuerdo que mi papá compraba el comercio y ahí decía el horóscopo y me ponía a leer el domingo el horóscopo y decía el signo Leo y wow, y me decía lo que me va a venir en esa semana. Entonces, creo que en algún momento de mi vida también se practicó esto sin tener el conocimiento suficiente que Dios hoy por hoy nos ha ido revelando durante este conocimiento del Señor y sobre todo cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, Él es quien nos revela que ese tipo de prácticas no son correctas. Otra de las prácticas también de la adivinación podemos encontrar como la cartomancia, la vara, la bola de cristal. Estos temas ya los vamos a tratar más adelante. Aquí se pone de manifiesto las diferentes mancias, que también los vamos a ver. ¿Qué significa mancia? Que es un arte de poder adivinar tanto el presente, el pasado y el futuro. También para poder nombrar otro tipo de adivinaciones tenemos la grafología, mediante el análisis de escrituras, la iriología, que es la observación del iris del ojo, la numerología, las lecturas de las hojas de té y un sinnúmero de prácticas que vamos a aprender también cómo se maneja este tema de la adivinación. Estas son prácticas que acostumbran generalmente las personas a consultar, ¿no? Y dentro de las principales ramas de la adivinación tenemos cuatro ramas bien marcadas. Una de ellas es la telepatía, que es la capacidad de captar lo que está en la mente de otra persona. No sé si algún momento a ustedes les ha pasado que dice, ay, por telepatía te estaba pensando. O sea, son sucesos que están en la mente y estamos pensando en otra persona y llega. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Pero esto lo utiliza más como una práctica de adivinación, en el sentido de que utilizan para poder predecir lo que la otra persona está pensando. Otra de las ramas de la adivinación es la clarividencia o la percepción de objetos o hechos que suceden en el mismo momento. Muchas de las veces estas prácticas inclusive las utilizan en la parte de la policía, por ejemplo, para descubrir ciertos casos. No sé si ustedes han visto a veces películas o series que son policíacas y inclusive utilizan a personas clarividentes para poder descubrir un hecho de un asesinato, que es lo que puede ser un ejemplo más común de lo que se refiere a la clarividencia. La precognición es la capacidad de anticipar a hechos futuros, ¿no? Es decir, adivinar el futuro. Y la retrocognición es la posibilidad de conocer hechos de qué? Del pasado. Entonces, estas son como las ramas principales en las que se desarrollan lo que es este tema de la adivinación. Para tener un poco más claro con respecto a qué es la adivinación, yo puedo establecer dos conceptos básicos. El uno que nos decía que la adivinación viene del latín divinare, que significa prever o predecir, que es el intento de comprender una cuestión o situación mediante un ritual o una práctica. Y un concepto más cercano a lo que nos dice el Señor, esto fue consultado en un diccionario de un teólogo muy conocido como es Holman, nos dice que se puede referir como un intento de hacer contacto con poderes sobrenaturales a fin de encontrar respuestas a preguntas que permanecen ocultas a los seres humanos y que a menudo tienen que ver con el futuro. Y aquí en el material también puse otro concepto que dice que la adivinación se refiere a la práctica de intentar obtener conocimiento del futuro o del oculto
mediante métodos como interpretación de presagios, sortilegios, consultas a espíritus o medios. Entonces, aquí podemos comprender que para poder manejar este proceso de la adivinación o poder comprender qué es la adivinación, son rituales, son un tipo de prácticas que la gente lo realiza a través de ciertos ritos, a través de ciertas formas o ciertas prácticas, inclusive utilizan objetos para poder predecir el futuro, ¿no? Supuestamente las personas creen que esto es real y que el futuro se dejan manejar, digamos, o se dejan influir para poder tomar sus decisiones a futuro. Ahora, quería mostrarles a ustedes también que dentro de la Biblia, como les decía, desde el principio de los tiempos podemos observar que hay prácticas de adivinación dentro de los pasajes bíblicos. Aquí podemos tener algunos ejemplos de cómo, digamos, que la gente de esa época podía manifestar este tema de estas prácticas y nos está mostrando claramente, por ejemplo, la adivinación por imágenes en Génesis 31:19. Nos dice, no sé si Mari, tú me podrías ayudar leyendo el versículo Génesis 31:19, por favor, que dice la adivinación por imágenes. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Gracias, muy amable. Si ustedes recuerdan, Labán era el padre de Raquel y Lea, que fueron esposas de Jacob. Y Raquel, o sea, Raquel, hija de Labán, hurtó los ídolos de su padre, ya que Labán adoraba a otros dioses llamados terafines. Terafines eran aquellos, podríamos decir, ciertos ídolos domésticos pequeñitos que los mantenían en la casa y estos tenían como una forma humana, que los utilizaban como unos dioses domésticos o ídolos familiares. Se menciona que este uso en antigua Mesopotamia, es decir, donde ellos vivían, entre los antiguos hebreos, los asociaban mucho a lo que son las prácticas de adivinación y consulta del futuro. Entonces, ¿qué es lo que hizo Raquel? Raquel hurtó estos ídolos quizás como para sentir un apego emocional por el tema de su padre, o ella pensaba, ¿no? Que tal vez su esposo Jacob fuese reconocido como la cabeza de la familia al momento de morir Labán. Entonces, ella a través de este hurto podemos ver que también ya existía la adivinación en inicios de los tiempos. Kartika, si me podría ayudar, por favor, leyendo Génesis 44:5, por favor. No es, no es esta en la que en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar. ¿Habéis hecho mal en lo que hicisteis? Ujú, correcto. Entonces, aquí hay otro versículo que también nos habla acerca de una copa. Esta es la copa, no sé si ustedes recuerdan la historia de José y sus hermanos, que sus hermanos a José lo vendieron. Y bueno, José fue a pasar a ser segundo al mando de Egipto. Entonces, el momento en que José manda a llamar a sus hermanos, casi al final de la historia, en donde José manda a llamar a sus hermanos para que regresen a Egipto, trae a todos sus hermanos. Y en este proceso, José quería confirmar realmente cuál era su actitud ellos, los hermanos no sabían que José prácticamente era o sea, que el segundo hermano que era José era hermano de ellos no sabían. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Los hermanos mayores los llama José y los dice que les dio, perdón, dinero, les dio comida, les dio muchas cosas para que ellos regresen nuevamente de donde su padre a Jacob. ¿Sí? Y en todos estos, o sea, en donde donde llevaban sus hermanos todos estos alimentos y todo, puso también esta copa ceremonial de plata en la boca del costal de Benjamín, que era su hermano menor. Al observar esta reacción de los otros hermanos ante el problema de Benjamín, José podría darse cuenta directamente el verdadero carácter de ellos, es decir, cómo ellos iban a reaccionar con respecto a este tema. Después José ordena al mayordomo de él que siguiera a esta pequeña caravana cuando ellos ya estaban regresando donde su padre Jacob, armado con una acusación preestablecida, es decir, José junto con su mayordomo hizo una estrategia. ¿Sí?
que para que esta estrategia pueda caer su hermano Benjamín y él pueda nuevamente regresar con José. Entonces, aquí él menciona el momento de cuando los hermanos ya son apresados, digámoslo así, y regresan nuevamente, donde José los encara y les dice que a pesar de que yo les he dado las cosas buenas, les he dado todo, ustedes cómo me están pagando, me roban. Y ahí el mayordomo saca la copa del costal de su hermano menor y le menciona a José que cómo le va a robar esta copa que servía para adivinar. Entonces, en este sentido, José no, en la Biblia realmente no se refleja que José haya practicado este tipo de práctica, ¿no? Que haya manejado el tema de la adivinación, pero lo que José quería hacer es resaltar realmente la importancia de esta copa, que es una copa que utilizaban para poder adivinar. Entonces, él quería resaltar eso para que ellos realmente se preocupen y encuentren una justificación. Entonces, aquí también entendemos que todo esto era una estrategia que utilizó José con sus hermanos para poder hacer que ellos retornen nuevamente donde él y sobre todo su hermano Benjamín quede con José. Entonces, más hace énfasis de que también existía en la época de Egipto este tema de la copa de adivinación. Entonces, aquí también hay otro tema de que se puede manejar de que se puede afirmar, digamos así, que hay la práctica de la adivinación en esa época. Otro versículo nos dice en Levítico 19:31: No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Aquí habla Jehová a Moisés sobre la santidad y justicia. Por lo que en el antiguo cercano oriente la necromancia o comunicación con los muertos se buscaba a través de encantadores o adivinos, pero la ley de Dios condenaba tales prácticas paganas. Estos encantadores se refiere a personas que actuaban como intermediarios para poder efectuar una supuesta comunicación con los espíritus de los muertos que en realidad son suplantados por demonios. Es decir, no son personas, no es un espíritu divino el que está sobre esta persona, sino son demonios los que están actuando a través de estas personas y propiciando este tipo de prácticas. Por favor, si tal vez Lili nos podría ayudar con Ezequiel 21:21, por favor. Aquí dice, buenas noches, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de los dos caminos, para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. Ujú. Gracias, mi Lili. De igual manera, aquí podemos ver que hay esta práctica de adivinación y de consultar a sus ídolos y miró el hígado. En este versículo podemos ver que el rey de Babilonia, que era Nabucodonosor, tenía que tomar una decisión al llegar al cruce de dos caminos. Es decir, el uno apuntaba hacia Jerusalén y Judá y la otra hacia Rabá, la capital de Amón. Amón había conspirado con Judá en contra de Babilonia, por lo cual el rey tenía que decir qué lugar iba a atacar. Por eso consultó a sus dioses y el rey se detiene y usa esta práctica de la adivinación. Es decir, se refiere a una solicitud para ser guiado a través de mecanismos supersticiosos y prácticas que no son correctas ante los ojos de Dios. El líder de los babilonios en este versículo muestra tres tipos de métodos, ¿no? El primero, sacudió las saetas. Las saetas eran unas flechas pequeñitas que usaban en esa época para el tema de las guerras. Entonces, él las deja caer al suelo para después sacar la conclusión de la forma o la figura que se formó al momento de haber lanzado esas saetas o esas flechas hacia el piso. El otro patrón también se le conocía como, o sea, como esta práctica de adivinar a través de las flechas se le conoce como velomancia. Esto también lo vamos a ver un poco más adelante, qué tipo de mancias también podemos observar. Otra forma también de poder echar a la suerte, poder predecir al futuro, era consultando los terafines, como ya habíamos visto anteriormente, estos ídolos que eran estos dioses en miniatura para ellos, ¿no? Que acostumbraban a tener tanto los hebreos como los israelitas para poder consultar.
Y otra forma también era a través del hígado, que era sacrificar a un animal y poder abrir sus entrañas y poder ver el hígado. Y esto lo partían a veces en cuatro partes y podían ver la forma que tenía el hígado por dentro. Y depende de eso, ellos iban a tomar la decisión para poder avanzar. Generalmente este tipo de prácticas se dan cuando eran para guerras. Ellos querían saber, en este caso Nabucodonosor quería saber qué camino debería tomar, ¿sí? Pero también este tipo de prácticas paganas se llevaba mucho en el tema de Babilonia, como hemos visto con Mari. Realmente Babilonia era una ciudad muy pagana, llena de idolatría, llena de todo este tipo de cosas que prácticamente eran opuestas ante los ojos del Señor. Por favor, la siguiente versículo que es adivinación por la vara. No sé si Marileni nos puede leer, por favor. Mi pueblo a su oído de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Ujú. Gracias, mi María Eleni. En esta época es de Oseas también, que fue un profeta del Antiguo Testamento. Nos dice que la adoración a los ídolos de madera era común en el pueblo israelita y a menudo se les atribuía poderes sobrenaturales. Cuando la parte del versículo nos habla de consultar al ídolo de madera, se refiere a la creencia de que estos ídolos podían otorgar respuestas y soluciones a los problemas cotidianos de la gente. Los creyentes le rendían culto y les pedían orientación en lugar de buscar la ayuda y la guía de Dios. Entonces podemos observar que de igual manera también el pueblo no se enfocaba en pedir ayuda a Dios, sino buscaba en sus diferentes prácticas y en sus diferentes ídolos que ellos mantenían en esa época. Y por favor, el último versículo, si nos puede ayudar, tal vez Silvita Pérez, por favor. El de Amós, Él dice adivinación por los astros. Sí, mi Silvita, gracias. aunque no está completa. No, a ver, Ajá. ya le Antes puedo ver que- completo. No, a ver, entonces yo lo leo, mi Silvita, para que lo leamos. Muchas gracias. Dice, adivinación por los astros, Amós 5:26. Antes bien lleváis el tabernáculo de vuestro Moloch y Kinium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Entonces aquí también nos está mostrando de que hay otro tipo de dioses y Amós era un profeta menor que tenía su ministerio en la ciudad de Israel. En este versículo nombran también a otros dioses como el dios Moloch y el dios Kiunum. Esta figura central en los ritos de fertilidad los utilizaban para poder ¿cómo les explico? Para poder tener el tema de la procreación humana, es decir, es un sacrificio que lo hacían para pedir la procreación humana, ¿no? Y su dios Kiun, perdón, era un nombre de la deidad del planeta Saturno. Entonces, en esta época, además de adorar también al Señor en el desierto, también podíamos ver que se rendía culto a otro tipo de dioses paganos, transportados también en ese tabernáculo que los manejaban tanto en el pueblo de Israel y los trasladaban. Este culto incluía sobre todo la adoración astrológica a Saturno, que estos son ya huestes celestiales, a estrellas y a todo lo que es la parte de la astrología. Entonces ellos tenían mucha tendencia a poder adorar a este tipo de situaciones o a estos dioses, como ellos lo decían, ¿no? Aunque Israel recibió advertencias directas en contra de adorar este culto, el pueblo seguía practicando todo este tipo de facetas. Y así continuaron durante todo el tiempo hasta lo que es el tiempo de Salomón y sus descendientes también que fueron de Josías. Entonces podemos ver en general que todos estos pasajes bíblicos lo que hacen es sustentar que la adivinación había desde inicios de los tiempos, ¿no? Esto podemos ver todo en el tema del Antiguo Testamento, cómo la gente podía hacer uso de estas prácticas y cómo tenían esa confianza. Por eso más adelante vamos a ver cómo todo esto puede caer, qué es lo que pasó, qué consecuencias tuvo todo este pueblo de Israel al poder realizar este tipo de prácticas paganas. Aquí tenemos a continuación las consecuencias del por qué adorar a este tipo de dioses.
Por ejemplo, tenemos el pacto roto que hubo con Dios. La adoración de estos dioses paganos por parte de Israel llevó a una ruptura de su pacto con Dios, con Yahvé, como lo dice también la Escritura. Y estas consecuencias fueron consecuencias divinas. Incluyeron el exilio, incluyeron la destrucción de Jerusalén. También hubo el tema de la idolatría. En esta época existía mucha idolatría, como la adoración también a su dios Baal y Acera, que se consideraba una traición para Yahvé, quien los había liberado de Egipto y les había prometido la tierra, era la tierra prometida que Dios les había ofrecido. Y sin embargo, la gente no confiaba en las palabras del Señor y lo único que hicieron fue hacer todo lo contrario, como ustedes pueden observar aquí en las imágenes. Inclusive ellos crearon aquí un becerro de oro para poder adorar, que esto, bueno, más está relacionado con el tema de idolatría, ¿no? Pero esto también fue parte de las consecuencias que sucedieron al haber hecho todo este tipo de prácticas. Por ejemplo, el pacto roto, los israelitas al adorar a dioses paganos rompieron el pacto con Yahvé, quien los había elegido como su pueblo. Entre las consecuencias divinas está la desobediencia, que resultó en el juicio divino, manifestado en la destrucción de los reinos y su exilio. Entonces, Dios, ¿qué hizo con respecto a toda esta desobediencia que la gente, que la gente había hecho? Fue un exilio completamente de la tierra prometida, es decir, Dios no los miró, Dios realmente los desechó. Y vamos a ver también un pasaje bíblico, quizás en la segunda parte, les adelanto, en el cual también dice que es una abominación para Dios, es todo este tipo de prácticas paganas. Otra consecuencia también fue el pecado de Jeroboam. O sea, Jeroboam fue el primer rey del reino del norte. Estableció la adoración de becerros de oro para evitar que sus súbditos fueran a Jerusalén, causando gran pecado y alejamiento del Señor. Jeroboam fue un personaje bíblico, fue el primer rey del reino, el primer rey de Israel. Después de la división del reino unificado, bajó el rey Salomón. En la Biblia se le describe como el líder de las 10 tribus del norte que se rebelaron contra el rey Roboam, hijo de Salomón, estableciendo así el reino del norte. Jeroboam, temiendo que sus súbditos regresaran al reino de Judá, para adorar el templo de Jerusalén, construyó dos santuarios con becerros de oro en Dan y Betel, incitado a la idolatría, ¿no? Todo este tipo de prácticas lo que hacían era incitar a la idolatría y la gente caía en este tipo de prácticas. Por ejemplo, había en el libro de Jueces también se narra cómo Israel, tras la muerte de Josué, se apartó de Dios y cayó también en idolatría. ¿Cuáles fueron los resultados de poder realizar todo este tipo de prácticas que estamos conversando? Como ya vimos la idolatría y hoy estamos viendo la adivinación y una serie de prácticas paganas del pueblo de Israel, era principalmente el exilio perdón, el exilio del pueblo, y Dios nunca más los volvió a mirar. Ay, perdón, se me pasó la diapositiva. Ahí está, perfecto. La idolatría y la desobediencia a la ley llevaron al exilio de Israel, primero por parte de Asiria y luego por parte de Babilonia. Fueron ciudades que fueron exiliadas. Otra consecuencia también fue la destrucción de Jerusalén. La adoración de otros dioses provocó la destrucción de este pueblo y el templo, y así como el exilio de Judá y Babilonia. Luego vino el arrepentimiento y restauración. Aunque la idolatría llevó a la destrucción y todo este tipo de prácticas paganas prácticamente llevó a la destrucción de los pueblos, también sirvió como un medio para que Israel reconociera sus errores y se arrepintiera, lo que eventualmente llevó ¿a qué? A una restauración del pueblo. Y podemos ver también que el fin de la idolatría manifiesta que es un beneficio, o sea, podríamos verlo como un beneficio del exilio en Babilonia, fue que puso fin a la adoración de estos ídolos. Y la adoración de todos estos dioses paganos fue visto prácticamente como una traición a Dios, resultando en un juicio, en un exilio, en una destrucción.
y luego llevó a un arrepentimiento. Es decir, que todo esto al final tuvo un resultado esperado bueno y agradable para Dios, que fue la restauración de su pueblo de Israel. Entonces, podemos darnos cuenta que Dios mira este tipo de prácticas como una abominación. Y esto realmente lo ratifica en el versículo 18 del libro de Deuteronomio. Esto lo vamos a analizar un poco más detenidamente, qué es lo que nos dice Dios con respecto a lo que es la adivinación y todo este tipo de prácticas paganas. Otro versículo que también Dios muestra el modo de proceder con Israel es también... em, es también, por ejemplo, comprendiendo un poco el libro de Ezequiel, que es un profeta y un autor del mismo libro. Él se dirige a los exiliados en Babilonia y y sus profecías enfatizan tanto el juicio del pecado como la promesa de esperanza y restauración. En Ezequiel 20, 30, 31 nos dice que, por lo tanto, dale este mensaje al pueblo de Israel de parte del Señor soberano. ¿Piensas contaminarte como lo hicieron tus antepasados? ¿Seguirás prostituyéndote al adorar imágenes repugnantes? Pues cuando les presentas ofrendas y les sacrificas a tus niños en el fuego, contaminas con ídolos hasta el día de hoy. ¿Y yo debería permitirte, pueblo de Israel, que me pidas un mensaje? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que no te diré nada. Imagínense qué fuerte que es este versículo y que el Señor lo está diciendo directamente al pueblo en donde Él dice que no te diré nada. Quiere decir que prácticamente no los va ni siquiera a mirar, no los va a hablar, no va a decirles absolutamente, es decir, ese pueblo queda totalmente desprotegido por las manos de Dios. Es decir, Dios los abandona ya que estas prácticas son vistas como prácticas de rebelión para Dios y Dios lo que hace es desechar directamente a este pueblo. Entonces es tan fuerte poder caer en este tipo de prácticas. Hay otro versículo y una historia que quería compartirles en el cual nos habla en el libro de Hechos 16, 18 dice, Pablo y Silas encarcelados en Filipos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Entonces, miren, por ejemplo, en este versículo yo quería transmitirles un video cortito para que ustedes puedan entender de mejor manera qué es lo que ocurrió en esta historia, qué es lo que pasó y qué es lo que nos está diciendo con respecto a la adivinación, ¿no? Lo que Dios nos está diciendo. Permítame un momentito poder compartirles la pantalla, por favor. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos registra un pasaje muy interesante y es donde Pablo, dentro del recorrido que lleva para evangelizar muchas ciudades y países, llega a un lugar en particular donde se encuentra con una muchacha que comienza a hacer una afirmación en voz alta y pública para que la demás gente escuche, diciendo que tanto él y Silas eran hombres del Dios Altísimo quienes anuncian el camino a la salvación. Y la realidad es que esta es una afirmación completamente verdadera y real, y la pregunta a resolver el día de hoy es por qué Pablo la reprende, siendo que la afirmación es correcta y que lo que estaba diciendo es completamente verdad. Nos dice en Hechos capítulo 16, versículos 16 y 17 lo siguiente: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Aunque la afirmación de esta muchacha es completamente real y verdadera, siendo que sí son hijos del Dios Altísimo, o hombres del Dios Altísimo, como lo comenta la Biblia, y que anuncian un camino para la salvación,
Hay algo que identifica este versículo que acabamos de leer, y es que esta muchacha tenía un espíritu de adivinación, y ahí como que ya no coincide o cuadra mucho este evento, porque sabemos que eso no es autorizado o guiado o dirigido por Dios. Entonces, ¿cómo es que podemos comparar esta cita siendo que dice una verdad pero a la vez tiene un espíritu de adivinación? El siguiente versículo nos indica lo siguiente: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pablo, siendo lleno del Espíritu Santo, teniendo pues el Espíritu de Dios en él, pudo discernir que el espíritu que había en aquella muchacha no era el mismo espíritu que él tenía en él, el Espíritu de Dios, sino que tenía un espíritu de adivinación, y por ello la reprendió. Y esto nos indica claramente cómo Dios no autoriza ni aprueba ningún espíritu de adivinación. Todo lo relacionado a la adivinación, aunque haya estado diciendo en apariencia la verdad, tenía un sentido oculto del por qué decía esta muchacha esa expresión, y era justamente para confundir a las demás personas y que ella tomara más credibilidad diciendo algo, y que Pablo, un hombre de Dios, y Silas también, que tenían reconocimiento público, no la reprendieran ni le dijeran nada. Entonces, cuando Pablo y Silas se fueran de esa ciudad, continuando su recorrido, ella quedaría como una persona acreditada, ella quedaría como una persona autorizada, la cual no fue reprendida ni negada por lo que estaba diciendo. La Biblia nos dice en Deuteronomio capítulo número 18, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Y el listado continúa en los siguientes versículos. Pero podemos notar que la adivinación es completamente reprendida y no aprobada por Dios. Entonces, el sentido de la expresión de esta muchacha era engañar a la gente, y por eso lo hacía públicamente, dice la Biblia, en repetidas ocasiones o por muchas veces, para que ella tuviera crédito. Entonces, una vez que se fueran Pablo y Silas, y continuara engañando a la gente. La Biblia nos dice, el Señor Jesucristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Esto es, o eres del equipo de Dios o no eres del equipo de Dios. O estás con Él, o si no estás con Él, automáticamente estás contra Él. Y esta joven estaba contra Dios, porque tenía un espíritu inmundo, el espíritu de adivinación, que pretendía engañar a la gente para ella quedar acreditada como una persona que decía la verdad, y entonces seguir engañando a muchos. Pero Pablo la reprendió, y es muy importante esto en la reprensión, porque Pablo se dirige al espíritu. Cuando hay una liberación hacia una persona, cuando hay una reprensión hacia un mal espíritu, se tiene uno que dirigir al espíritu que hay en la persona y no en sí a la persona. Y entonces Pablo le habló al espíritu y le dijo: sal de ella. Y en ese momento esta mujer fue completamente libre. ¿Qué fue lo que ocasionó esto? Bueno, el siguiente versículo también nos lo registra. Y esto es lo que pasó. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Cuando esta muchacha fue libre del espíritu de adivinación, no pudo seguir engañando a la gente, ni adivinando, ni generando ganancias a sus amos, quienes la habían mandado a practicar tal cosa. Por lo tanto, esta mujer fue completamente libre. Eso trajo un enojo, una molestia en sus amos, al grado de reprender y de ir en contra de Pablo y Silas para encarcelarlos, porque había generado una molestia en ellos. Estaban perdiendo la ganancia, pues, que esta muchacha les había generado cuando tenía ese espíritu de adivinación. Esa es la razón real por la cual Pablo reprendió a esta muchacha, siendo que en teoría decía la verdad. Aunque decía una frase que podemos encontrar que es completamente real y verdad y no tiene nada de malo, sino todo es acreditado correctamente, la intención al decir esa frase no era exaltar realmente a esos hombres de Dios o a que la gente creyera en ellos, sino que la intención era que ella tomara más credibilidad, y cuando ellos no estuvieran, ella de manera más fuerte pudiera seguir engañando a más personas. Si este mensaje te ha edificado, es un like y a que lo compartas cada vez que... Perfecto. Entonces, aquí, ¿qué tal les pareció este video? ¿Qué opinan ustedes?
cómo actúa el enemigo a través de este ejemplo de la Biblia. Y Mari, ¿nos quieres compartir algo? Sí, yo quería compartir que me pareció súper interesante este versículo de Deuteronomio 10:14. Y sí quisiera volverlo a leer porque este versículo me parece súper importante de analizarlo, ¿no? Es lo que dice, si ustedes pueden encontrar en sus Biblias también, en Deuteronomio 18, del 10 al 14, dice, cuando entren al territorio que Dios va a darles, se encontrarán con que la gente que vive allí vive perdón, que allí vive, tiene costumbres terribles que no agradan a Dios. Mira que cómo dice la palabra que no agradan a Dios. Por ejemplo, esa gente entrega a sus hijos para quemarlos. En ese entonces había esa práctica de entregarle al dios Baal a sus hijos y eran quemados vivos, tiernitos. ¿Qué pensaba la gente? La gente pensaba que al entregarle al dios Baal a su hijo, ellos iban a tener una vida eterna en, junto a todos los dioses. Entonces, bajo esa creencia, les entregaban a los niños tiernitos y les quemaban vivos, ¿no? Pero esta práctica no era buena para Dios. Mira como dice aquí, ¿no? Esa gente que entrega a los hijos para quemarlos en honor de sus dioses, que practica la brujería y la hechicería. Y ahí va la hechicería, ¿no? Y que cree que puede adivinar el futuro, que cree que puede adivinar el futuro, porque no es así, ¿verdad? Pero todo esto es un engaño para toda la gente, que dice que creen que puede adivinar el futuro. Además de sus brujerías, consultan a los espíritus de los muertos para pedirles consejo. ¿Ve? ¿Todo esto les parece un poquito? ¿Han visto esto en su vida alguna vez? Yo creo que a todos nos ha pasado algo de esto que hemos visto en otras personas que han seguido este tipo de cosas, ¿no? Pero ustedes deben obedecer ¿a quién? A nuestro Nuestro Dios Señor. en todo y tener cuidado de no seguir el mal ejemplo de esa gente, pues nuestro Dios la odia y por eso quiere sacarla de esa tierra. O sea, Dios no le gustaba nada de eso y iba a entregar esa tierra a los israelitas. Pero les advirtió que no vayan a hacer lo mismo, que por esa razón Él les sacaba de su tierra. Entonces, eso es lo que yo les quería dejar en claro que a Dios no le gusta este tipo de prácticas. Y tengamos cuidado con cualquiera de estas, que sutilmente puede meterse dentro de nosotros. Ay, que veamos quién va a ganar de presidente, que la bruja no sé qué, la divina no sé qué. Sucede, pero nosotros no tenemos que ponernos al mismo nivel porque nosotros ya sabemos la verdad. Eso nada más, perdóname, Eli. No, Continúa. gracias, gracias, mi Mari. Más bien, tu explicación nos sirvió mucho para justo llegar a ese punto, ¿no? Como habíamos visto a través del video que les había transmitido, realmente habla acerca de todo esto y en Deuteronomio está todo este tipo de cómo es la prohibición de Dios. O sea, en la segunda parte también vamos a hablar detenidamente qué significa cada palabra que nombraba en Deuteronomio 18, que nos decía que es sortílego, que es hechicero, que es adivino y cómo Dios realmente rechaza todo este tipo de prácticas paganas porque en el versículo dice que creen adivinar. Esto no es real, esto no es obra de Dios. Realmente son espíritus inmundos que están dentro de la gente, dentro de las personas que dicen ser adivinos o son brujos como nosotros comúnmente lo conocemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ingresan estos espíritus inmundos a la persona y esta persona empieza a hablar y empieza a decir, la gente empieza a acudir. El tema es que es increíble cómo la gente paga por este tipo de prácticas. Y no solo, estoy diciendo aquí recordando todo cómo viene desde el tiempo atrás, o sea, desde un inicio de los tiempos, cómo practicaban este tipo de cultos, este tipo de la adivinación, de buscar a esta gente. Y esto podemos verlo ya en la actualidad. O sea, no es cosa de que antes hubo y ahora no hay. O sea, hoy hay y es real.
Hay muchos casos, por ejemplo, recuerdo hay un caso específico que me habían comentado que es en la provincia de Tungurahua, en la comunidad de Salasaca. Hay un caso muy conocido ahí dentro de la provincia en donde un brujo hace este tipo de prácticas, maneja de todo y una de ellas es la adivinación. Entonces la gente acude cualquier cantidad. Y si ustedes pueden ir allá y ver, él tiene un edificio justo a la entrada de la comunidad, como que uno va para baños, ahí está la comunidad de Salasaca y casi a la entrada de la comunidad hay un edificio gigante, que no recuerdo, son 4 o 5 pisos, que es la casa de este señor. Tiene 5 camionetas del año, unas camionetas de lujo, y se puede ver que la cantidad de dinero que él está manejando. ¿Por qué? Por realizar este tipo de prácticas. Entonces es increíble cómo da dinero y la gente dice, wow, o sea, es bueno, ¿no? Dinero que está trayendo supuestamente a los ojos del ser humano. Pero nadie sabe lo que está detrás de esto, lo que Dios, cómo actúa, porque para Dios esto es una abominación. Entonces, si nosotros nos podemos investigar, y esto lo supe por información directa también que tuve contacto con una persona que conocía a uno de los hijos de este brujo, me dice que sus hermanos son como, me parece que eran como 6 o 7 hermanos, o sea, hijos del brujo. Casi a ver, son 7, creo que los 6 hermanos tienen síndrome de Down. Entonces, los niños han nacido así. Tienen una serie de problemas de enfermedades autoinmunes y por más dinero que tengan, realmente ustedes saben que el dinero no compensa la vida y la salud y la felicidad sobre todo. Entonces, yo no digo, yo no le veo a Dios como castigador, pero Dios es justo. A Dios no le gusta, Dios aborrece este tipo de cosas. Y a esa gente tampoco le va a ir bien, así como estamos viendo en la Biblia en tiempos pasados, como Dios hizo con los pueblos, con el pueblo de Israel, cómo exilió a toda la gente por haber realizado este tipo de prácticas. Y hoy en la actualidad también podemos ver que este tipo de prácticas no son correctas y cómo Dios también va obrando en la vida de este señor. Y no sé si tal vez me decían, no sé si eso no es confirmado, pero había rumores de que el señor también tenía cáncer. Entonces son situaciones muy difíciles que a pesar de que él realiza este tipo de prácticas y aparentemente ellos tengan una vida quizás buena por tener dinero, aunque nosotros sabemos que el dinero no lo es, sino realmente lo que a nosotros nos rige es tener esa confianza en Dios y Dios nos dará todo, porque dice que en su palabra todo, primero buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces es un ejemplo claro de lo que realmente cómo Dios actúa al poder llegar, digamos, o poder realizar este tipo de prácticas. Bueno, entonces para continuar, queríamos, no sé si ahí está correcta la pantalla, mi Mari. No, No. A ver, permítame un segundito, por favor, para poder continuar con la exposición. Vamos a volver nuevamente a abrir. Y continuamos, pero es fuerte, realmente el tema es bastante complejo al poder comprender realmente todo el entorno y todo lo que engloba al realizar este tipo de prácticas. A ver, permítame un segundo a ver si es que lo podemos compartir nuevamente. Ahí me avisas, mi Mari. Ahí. ok, ahí Ok. está bien. Perfecto, gracias. Entonces, como vimos también en el video y lo que nos dice en el capítulo, en el libro de Hechos, podemos ver claramente que sin la presencia de un espíritu inmundo no hay adivinación, ¿sí? No hay adivinación, porque el momento en que Pablo dice a esta mujer, le dice, en este momento te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, inmediatamente en esa misma hora, dice la palabra de Dios, ese espíritu salió. O sea, estos espíritus que no son espíritus de Dios, sino son espíritus demoníacos, pueden estar en un lugar donde a veces se puede divulgar un secreto
O quizás ustedes han oído este tema de que el cuerpo a veces se sale de su alma. Inclusive este tipo de prácticas también no son del Señor. Entonces, todo este tipo de situaciones son las que están inmiscuidas dentro de este tema de la adivinación, que podemos darnos cuenta es que no solo es la adivinación, sino es la idolatría, es el tema de los hechiceros, o sea, todo esto se encuentra ligado. Y cuando nuevamente estos espíritus inmundos escuchan este tipo de secretos y poseen a las personas, realmente porque eso es lo que sucede. Es decir, los espíritus demoníacos poseen a las personas porque son emisarios del diablo. Estos secretos son divulgados a través de la famosa adivinación. Y aquí hay una serie de prácticas que creo que todas las hemos visto, el tema de la lectura de las cartas, por ejemplo, el tema del tarot. Entonces, son cosas que estamos viendo hasta hoy. O sea, hoy por hoy existe todo este tipo de cosas, ¿no? Y esta gente las pueden llamar, ¿cómo los llamamos? Como los adivinos, como los brujos, como los hechiceros. Este espíritu realmente en condiciones de un espíritu muerto para los ojos de Dios, porque realmente este tipo de cosas no es, como vemos, no es para Dios. Entonces, aquí no hay esa conexión directamente con el Señor. Y el espíritu de Dios no está en ellos. Definitivamente que no va a estar en ellos. Y en este sentido, ¿qué es lo que pasa? Estamos separados del Espíritu Santo y ellos también dicen estar en un mundo espiritual, pero no es el mundo espiritual que todas nosotras conocemos, que es de Dios, sino un mundo espiritual diabólico en donde prácticamente Satanás es quien está al mando de todo esto, porque como podíamos ver que esta mujer dice ella ciertas verdades de Pablo y Silas, pero estas son unas verdades camufladas. Es para que pueda tener ella credibilidad y la gente, como pudimos ver en el video, puedan creer en ella y tener ella credibilidad para poder atraer más dinero para sus amos. Pero eso es lo que Dios no quiere. Realmente eso no es. Siempre nosotros tenemos que aquí mirar primero es a Dios. De modo, de esta manera, por ejemplo, podemos ver que aquí hay estas mentiras que Satanás también las ocupa para poder convencer. Y recuerden que en primera de Pablo nos dice que el adversario también, el adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Recuerdan la palabra de Dios que nos decía, así anda, de igual manera el espíritu diabólico y Satanás buscando a quien devorar, a quien destruir, a quien matar. Y lo hace a través de este tipo de prácticas, ¿no? Y estos espíritus simplemente trabajan para el Señor. Entonces, podemos ver también aquí en otro versículo que nos habla acerca de la soberanía y el poder absoluto de Dios sobre la creación. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice en Isaías 44, 24, 25? Nos dice, así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por sí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco la sabiduría. Esta frase que dice yo, el Señor creador de todo, establece que Dios es el origen de todo lo que existe y que no necesita ayuda para realizar sus obras. La imagen de extender los cielos y afirmar la tierra por sí solo enfatiza su único poder y su capacidad para poder obrar en la vida de cada uno de nosotros sin restricciones. La parte central de este versículo es lo que resalta la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Y también dice que Él les hace todo tipo de señales de adivinos, todas estas manifestaciones espirituales que no son de Dios, el Señor las deshace. Entonces nosotros debemos confiar en su palabra porque Dios está diciendo que va a deshacer todo este tipo de cosas. Y eso es lo que nosotros estamos llamadas a hacer, a poder confiar directamente en el Señor y poder desenmascarar cualquier tipo de predicción falsa, de cualquier fundamento, que lo único que hacen es confundirnos y a veces desviarnos de la mirada del Señor, causando realmente una sabiduría inútil, porque nadie puede adivinar el futuro. El Señor nos dice que debemos confiar en Él y que los pensamientos de Él son más altos que nosotros. Entonces debemos confiar realmente en la palabra del Señor y poner nuestros ojos en Él.
A continuación quería detallarles, vamos ya para finalizar, vamos a ver la primera parte acerca de las mancias, ¿no? La mancia nos dice que es un sufijo que en términos generales significa adivinación o práctica de predecir el futuro. Se utiliza para formar nombres de diversas técnicas o artes adivinatorios, cada una con su propio método o elemento de enfoque. Aquí podemos ver cierto tipo de prácticas de adivinación que la gente lo utiliza. Quizás muchos de nosotros hemos escuchado o quizás hemos visto, por ejemplo, aeromancia, que es la adivinación por medio de los fenómenos de la atmósfera, es decir, a través del rayo, del trueno, adivinaban. La electromancia, la adivinación por medio del gallo. Alfotomancia por medio del pan de cebada, alomancia por medio de la sal. Inclusive aquí hay una creencia que no sé si ustedes les han pasado o han dicho algún momento en que uno bota la sal y es mal augurio. Inclusive ese tipo de cosas no es correcto. Entonces no es que hay un mal augurio ni nada, no va a pasar nada si sucede ese tipo de cosas. Otra es la amniomancia por medio de la membrana. Este tema de aquí yo lo pongo bastante general porque poder explicar realmente todos y cada uno de nosotros necesitaremos por lo menos unas 4 clases, creo, para poder entender qué es lo que significa. Por ejemplo, como dato curioso de la aminoacia, es, es bastante específica, habla acerca de una membrana que se encuentra en la cabeza de los niños. Dice que es una especie de adivinación que se hacía por medio de la membrana con que algunas veces se halla envuelta la cabeza de los niños al nacer. Las matronas predicen el futuro del recién nacido con la inspección de esta membrana, anunciando que la criatura tendrá tendrá un final feliz, es decir, que tendrá una vida feliz. Entonces, imagínense en todo este tipo de cosas que solo al observar ciertos procesos o ciertos objetos, podríamos decir, pueden adivinar qué es lo que va a suceder. Por ejemplo, la antropomancia por medio de la inspección de las entrañas humanas. Es un poco abominable a veces poder entender que puede tener este tipo de adivinaciones, ¿no? La apatomancia, adivinación sacada de los objetos o cosas que se presentan de improviso. Por ejemplo, el gato negro. Ves al gato negro, ay, es mala suerte. Y ya creemos que ese día nos va a ir mal por habernos cruzado con un gato negro. El pobre animalito realmente no hace nada, más bien son unos lindos los gatos y creemos en ese tipo de cosas. La aritmomancia por medio de los números, astragalomancia por medio de los dados, axinomancia por medio del hacha de un leñador. Entonces, aquí tenemos realmente ese tema de las mancias son aproximadamente como 50. O sea, dentro del material que estábamos estudiando hay cierto tipo de adivinaciones que son increíbles, o sea, de poder, ni siquiera a veces yo las conocía, que poder revisar cada una de ellas y sí fue complicado porque algunas sí me sorprendían este tema de, por ejemplo, de ver las entrañas de las personas, hacían este tipo de sacrificios inclusive humanos, en donde abrían al ser humano y podían a través de sus entrañas, como era del hígado, poder ver y predecir el futuro. Entonces son costumbres paganas que realmente, como pudimos ver, Dios las desecha. Dios no quiere que esto lo hagamos, que no practicamos este tipo de cosas. Yo recuerdo que una joven en el colegio a veces yo digo por ignorancia, a veces lo hace porque jugábamos entre las chicas ahí que pongamos unos esferitos juntos, los dos palitos de un lado, la otra del otro lado, y veíamos que el esferito se movía y si se movía para adentro era así, se movía para afuera no, preguntando a unos esferos tratando de adivinar ese tipo de cosas, creyendo en ese tipo de cosas, a veces por joven uno dice, ¿qué tal mira con el enamorado? ¿Qué tal pasará con esto? O sea, son este tipo de cosas, inclusive son temas de adivinanza, o sea, son de cosas que no son de Dios. Y ahora que conocemos de Dios y saber lo que realmente Dios nos está diciendo, o sea, es fuerte, ¿no? No poder caer en este tipo de prácticas. Y si nosotras algún momento hemos caído en ese tipo de prácticas o quizás lo hemos hecho, debemos pedirle al Señor perdón. Realmente debemos decirle al Señor y arrepentirnos de todo este tipo de cosas para no volver a cometerlas y no volver a caer en este tipo de situaciones. Y si conocemos de alguien también, decirle que no, así con ese amor
que el Señor nos ha puesto en el corazón decirle no, por esto, ahora que estamos aprendiendo. Ya en la segunda parte ya vamos a ver otros temas con respecto al tema de la prohibición que dice Dios directamente. Entonces, les agradezco mucho por este tiempo y antes de cerrar quisiera orar con cada una de ustedes. Sí, por favor, cerremos nuestros ojos y pongámonos en la presencia del Señor. En Efesios 1, 15, 19, el Señor nos dice lo siguiente, dice, Pablo ora por sabiduría espiritual. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Lo recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder. Asimismo, Señor, como Pablo oró por la gente de su ministerio esta noche también, Señor, oramos por todas nosotras para que tú nos des ese espíritu de sabiduría y de revelación, porque tú, mi Dios, eres bueno. El mal tiembla ante tu presencia. El enemigo no es rival para tu poder, Señor, y tu amor. A veces nos perdemos en los diversos roles que desempeñamos, o a veces nos perdemos en las prácticas que realizamos. Y también a veces nos perdemos en nuestra forma de actuar o en nuestra forma de pensar, Señor, queriendo descubrir cosas de nuestra vida por otros caminos que realmente no son los tuyos, Señor. Te pedimos perdón y recuérdanos siempre que nuestra identidad está en ti. Recuérdanos que somos tus hijas. Recuérdanos que tú nos diste valentía, Señor. Recuérdale también a mi familia que hay esperanza en tu llamamiento porque tienes un plan para cada una de nosotras y para nuestras familias también, Señor. Y que incluye ese plan es amarnos y poder amar también los unos a los otros. Gracias, mi Señor, por el increíble privilegio de ser tu hija y que tu gozo y tu amor siempre perduren en nuestra vida. Tú, mi Dios, eres el dador de todo. Cuidas de mí antes de que te pida ayuda. Tú me diste talentos, tú nos has dado dones. Todo te lo debemos a ti, Señor. Cuando estemos con temor o miedo, Señor, o dudas, que podamos acudir a tu presencia, Señor, y tú siempre nos acompañes. Recuérdanos que el temor no proviene de ti y que reemplaza el amor por temor. Cuídanos, oh mi Señor, esta noche y permítenos también descansar en tu presencia, que lo aprendido el día de hoy sea para revelar las cosas ocultas que aún estaban en nuestros corazones, mas no para tener temor, ni miedo, ni duda, Señor, sino que tu Santo Espíritu sea llenándonos, bendito Padre, de tu sabiduría. Y como tu palabra nos dice en segunda de Timoteo, que tú nos has dado, no nos has dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Así es, mi bendito Padre, que tu sangre poderosa de tu Hijo Jesús nos cubra y que todo lo malo sea apartado de nuestra mente y de nuestro corazón. Gracias, amado Dios, por enseñarnos una vez más y poder apartar de nuestra vida todo lo que no sea tuyo. Bendícenos, oh mi Dios, y te rogamos que tú seas quien siempre nos muestre esa verdad. Gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén.